Hola, Dios te bendiga. Bienvenido a este espacio de Ministerio Internacional Alza tu Voz. Hoy me encuentro con un invitado especial. Él es Randall González, pastor de la iglesia Lakewood, el cual tiene una gran trayectoria en cuanto al mundo de la adoración y la alabanza. Fue músico de la banda de Marcos Witt, el cual lo llevó a ser nominados en algunos proyectos donde él participó a los premios Latin Grammy. Bienvenido, Pastor Randall. Mucho gusto estar aquí con todos ustedes. Pastor, hoy vamos a estar tratando el tema de cuida el ministerio de la familia. Sabemos que trabajamos para la obra del Señor, pero también entendemos que la familia es el primer ministerio que el Señor nos entregó. Claro. Y en muchas oportunidades esto se tiende como que a perder el equilibrio de llevar tanto el ministerio de la familia como trabajar en la obra sin descuidar ninguno de los dos. Claro. Cuéntenos acerca de lo que usted piensa o de cómo puede aconsejar a estas familias o a estas personas líderes que ejercen estos cargos y que de pronto se sienten un poco presionados por el tiempo a la familia y al ministerio. Claro. Mira, creo que es muy importante tener algo muy en claro y creo que es el fundamento de cualquier ministerio y es nuestra primera iglesia es nuestra familia. Cuando leemos la palabra, Dios dice, y la viña que tú me diste no cuidé. O sea, hay una familia que nosotros tenemos que cuidar. Nuestra relación matrimonial es sumamente importante. Yo no puedo dar de lo que yo no tengo. Que yo lo tengo pasado en mi relación con Dios y mi relación con mi familia. Ese es el lugar donde yo me nutro para poder luego dar allá afuera. El asunto es que el ministerio puede llegar a robarnos el tiempo valioso. Mira, voy a ponerlo de esta manera. Cuando leemos la palabra de Dios, vamos a ver a Jesús ministrando multitudes. Pero mira qué interesante que en casos repetidos que leemos en los evangelios que Jesús tuvo con multitudes, luego dijo, se apartó y se fue a estar a solas con su Padre. Él entendía que el momento donde él se llenaba era cuando él estaba con su Padre. O sea, cuando nosotros como líderes separamos el tiempo más importante, que es estar con nuestro Señor Jesús, y como consecuencia de ese tiempo yo ministro a mi familia, estoy entonces preparado y soy catapultado para ministrar a los demás. Pero si ese no es el orden de prioridades, estoy caminando, como dicen por ahí popularmente, como el cangrejo para atrás. Porque no se trata de lo que yo pueda hacer allá, se trata de mi tiempo con Dios. Eso es lo más importante. Lo que pasa es que el ministerio puede ser muy demandante. Puede llegar el momento donde son tantas invitaciones, tantos compromisos, tanta gente que pide y que pide y que pide y que pide, que nos olvidamos que lo más importante va a ser siempre estar con nuestro Señor Jesucristo y con la familia que Él me entrega. Por eso es cuando leemos luego en los evangelios, que este versículo, de hecho, una de las primeras veces que lo leí me movió. Dicen en México, me mueve el tapete. ¿Por qué? Porque dice, van a llegar delante de mí y yo les voy a decir, no los conozco. Dice, pero Señor, ¿cómo que no me conoces? Si yo prediqué en tu nombre, Señor, si yo hice esto, y comenzamos a sacar una lista de cosas, Señor, si yo grabé 30 y tantos proyectos, Señor, si mi disco estuvo en un Latin Grammy. Dice, no, es que no te conozco. ¿Cómo yo conozco a alguien? Cuando yo estoy con alguien. O sea, Dios me conoce y yo lo conozco a Él. Y luego mi familia también me conoce, porque pasé tiempo con ellos. Entonces, eso es por el lado del ministerio. Ahora, cuando hablamos de familia, obviamente, de mi relación con mi esposa y mis hijos, es el tiempo de calidad. Y voy a decir esto, a veces tenemos un concepto, no quiero decir equivocado, pero quizás a veces también un poco desenfocado, donde pensamos que el ministro es solamente aquel que diga, mis hijos abren toda la Biblia, vamos a estudiarla en este momento, ¿te aprendiste el verso en memoria? No. La Biblia se vive. Yo no solo la predico, yo la predico con mis actos. La Biblia yo la vivo con mis hijos. De tal manera que si yo desde este púlpito estoy predicando, ellos tienen que ver que lo que yo vivo va de acuerdo a lo que yo acabo de predicar. En que mi trato con mi esposa de amor realmente va de acuerdo a lo que yo le digo a la gente allá afuera. Entonces, esas cosas quedan muy, muy fuertemente marcadas en mis hijos y tienen que quedar marcadas en nuestros hijos, de que no vivimos vidas dobles,
que nuestra vida es una sola vida, afuera y adentro del hogar. Entonces, cuando vivimos de esa manera, que te digo, no que sea difícil, pero creo que constantemente tenemos que evaluarnos. Así es. Constantemente. A mí me gusta una palabra, y creo que la uso bastante, es recalibrarnos. Es como cuando un reloj se le adelanta la hora. Hay que recalibrar, hay que recalibrar. Claro. ¿Cuál es el tiempo para recalibrar? Mi tiempo con Dios. Exacto. Dios me recalibra constantemente. La palabra de Dios me recalibra constantemente y me hace ver, hey, pon atención en esta área, pon atención en esta otra área. Es como cuando tienes un automóvil que no tiene una alineación ni un balanceo correcto. Tarde que temprano, cuando vas en la carretera, sientes que el automóvil se te quiere tender a ir al derecho o a la izquierda. Claro, en el ministerio, si no nos alineamos y nos balanceamos, tarde que temprano, en algún momento puedes llegar a perder el control y no te das cuenta para dónde vas. Mira, cuento esta historia porque estamos en esta casa. El pastor John Austin, quien fue el fundador de esta iglesia, la iglesia Lakewood, el ministerio comenzó a crecer fuertemente y obviamente comienzan las invitaciones. Y un calendario, cuando llegas a tener cierto nombre, puede llenarse. Pero es que no se trata de que un calendario se llene. Se trata de que se llene con lo que Dios dice que tiene que llenarse. Porque de ocupaciones está lleno el mundo, pero de propósito es diferente. Entonces, un día lo llama un ministerio muy importante y le dice, tal fin de semana tenemos una actividad, queremos que estés con nosotros. Y la respuesta es, espérame, voy a ver mi calendario. Ve el calendario y le dice, no puedo ir, pero cancela lo que tengas. Tienes que estar en esta actividad, es muy importante. Viene gente demasiado importante para esta actividad. Y la respuesta es, no puedo ir. La persona tiene confianza, pues dime qué es lo que tú tienes. Es que tengo un fin de semana con mis hijos. Y uno de sus hijos, que hoy día es pastor acá, estaba escuchando. Le marcó la vida. Y le dijo, no puedo ir porque yo ya tengo un compromiso con mi familia. Pero tú puedes pasarlo después. No, porque mi palabra vale para mi familia. Y lo que yo les digo, yo lo voy a cumplir. Y no lo voy a cambiar por cualquier otra cosa. Entonces, creo que ese tipo de historias nos pueden ayudar a entender. Nuestra palabra vale. Ahí predicas a una familia. Exacto. Y ahí marcas una familia. De hecho, todos los hijos lo han dicho una y otra vez. Por la manera en que mi papá manejó el ministerio, todos los hijos estamos en el ministerio el día de hoy. Ese es un punto importante, pastor. ¿De qué manera usted puede aconsejarle a aquellos pastores o a aquellos líderes que de pronto están sirviendo en la obra, están trabajando fuerte en la obra? También Dios ya le dio ese ministerio de la familia, pero no todos dentro de la familia trabajan o siguen los pasos del Señor. ¿Cómo se hace en ese aspecto cuando allá hay dentro del hogar un líder que ha decidido servirle al Señor, pero que el resto de la familia aún no lo ha hecho, que aún no conoce al Señor? ¿Cómo se maneja esa situación? Claro, mira, no te voy a decir esto. Yo creo que no podemos pensar en recetas de cocina. Yo creo que número uno tenemos que escuchar la voz del Espíritu Santo. Vuelvo quizás a regresar a algunas cosas que dije anteriormente. Yo creo que el ejemplo es lo más importante. Yo creo que tenemos que entender algo. Yo no estoy en el negocio de cambiar a la gente. Yo predico el Evangelio y el Espíritu Santo convence y cambia a la gente. Porque a veces pensamos que yo tengo que tratar de hacerte un lavado de cerebro para que tú pienses y aceptes a Cristo. Pero yo no puedo pretender que nadie acepte intelectualmente a Jesucristo. No entra por el intelecto, entra por el Espíritu. Y el que convence es el Espíritu Santo. Entonces, si eso lo aplicamos a nuestra familia, sucede igual. Yo muestro amor, yo muestro aceptación, doy ejemplo, oro, intercedo. La obra, Dios la hace. Pero tú sabes, esta es una imagen, es algo gráfica y me gusta a mí utilizar siempre cosas gráficas. Cuando uno está en un lugar, un lago, voy a poner un ejemplo, o en una piscina, y el agua está quieta, y tú estás de pie, el agua te llega a la cintura. Imagínate esa imagen. Y hay una hoja que está flotando a 1 metro de distancia y tú quieres acercarla. Pero la manera en que tú la quieres acercar es con tu brazo, tratando de hacer ondas de olas para acercarla. Que venga hacia mí. ¿Qué pasa? La alejas en lugar de acercarla. Y a veces así queremos acercar gente a Cristo. Y a veces así queremos acercar familiares a Cristo. Y lo que hacemos es que los alejamos. Y tú sabes, la palabra de Dios dice muy claramente
que en eso conocerán que son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. Así es. Nadie se va a resistir al amor. El amor en cómo yo lo muestro, en mis acciones. Significa eso, hay una palabra en toda Latinoamérica que creo que significa para todos igual, alcahuetería. No Sí. significa que alcahueteo a nadie. Ujú. Yo amo al pecador, no amo el pecado, Exacto. pero amo a esa persona y la trato de acercar a Cristo a través de otras maneras. Entonces puede ser un hijo que se ha rebelado, pero a pesar de eso continúo predicando, continúo amando, continúo Así aceptando, continúo con sabiduría y con dirección del Espíritu Santo, porque por eso digo que a veces no hay recetas de cocina, son simplemente, es la dirección que el Espíritu Santo y una estrategia divina que Dios me da para un caso en particular. Te cuento un testimonio de un pastor en Latinoamérica, de una iglesia bastante grande, por cierto. Él cuenta su testimonio y él dice, en los tiempos donde él estaba más perdido, y entraba a la casa literalmente borracho y arrastrándose por el piso. Un día entra por la sala de su casa, sus papás son pastores. La mamá está teniendo una reunión con mujeres en la sala de su casa y el muchacho entra arrastrándose y la mamá lo llama y le dice, Juanito tal, ven para acá, quiero presentarte a mis amigas. Y cuando él entra a la sala, viene borracho literalmente y lo presenta. Y le dijo, les quiero presentar al próximo pastor de nuestra iglesia. Y él quedó impactado. Y él entra a su cuarto. Hoy te voy a decir quién es ese pastor. Es él. Es él. Él es el pastor. Sí. Él es el pastor el día de hoy. Sus papás le acaban de entregar a la iglesia. Su vida ha sido transformada. Dios hizo una obra tremenda. ¿Por qué? Porque Dios tiene una estrategia para cada situación Así en particular. Dios le había puesto en ella un sentir. Había una palabra profética. Él va a ser pastor y aunque anda perdido, va a regresar a los caminos del Señor. Entonces, yo pienso que tenemos que ser muy sabios y que tenemos que dejar esa actitud que algunas veces se ha podido tener, donde pretendemos que a la fuerza los vamos a convencer, y es que tú tienes porque yo soy el líder y entonces tú tienes. Y tú sabes que lo que ha pasado es que con muchos hijos de líderes, de pastores y cualquier persona que está involucrada en el ministerio, esos hijos crecen con una presión donde tengo que ser el hijo perfecto, donde no puedo cometer ningún error, muchos ojos están encima tuyos. Y creo que tenemos que aprender a nuestros hijos a quitarle esa presión. No, tú eres mi hijo, tú eres un hijo de Dios. Y por lo tanto te vas a convertir y vas a vivir una vida de acuerdo a esto, pero no porque muchos ojos te están viendo. Te voy a quitar esa carga a ti. Vamos a vivir una vida cristiana que vale la pena vivir y vamos a disfrutarla al máximo, porque para eso se vive una vida cristiana. Así es. Pastor, para aquellas familias que están atravesando momentos difíciles, que de pronto no conocen del Señor, no han tomado la decisión de servirle y que hoy día están atravesando por crisis matrimoniales, de pronto sus hijos se han inclinado hasta ciertos vicios, Claro. y que no saben cómo manejarlos, que de pronto nos pueden estar viendo, ¿cómo les puede usted motivar o incitar a que ellos tomen esa decisión? Porque lo más hermoso es poner al Señor en el centro de nuestras vidas, en el centro de nuestros hogares, que sea esa piedra angular, esa roca angular que sostenga nuestro matrimonio y nuestra familia. ¿De qué manera puede usted elevar una oración y al mismo tiempo darle un mensaje para que ellos se vuelvan un poco más sensibles a la voz del Espíritu Santo? Bueno, yo creo que uno se vuelve más sensible a una voz cuando uno la escucha constantemente. Dice, mis ovejas oyen mi voz, ¿verdad? Dice Jesús hablando de que Él es el pastor y nosotros somos las ovejas. Una oveja reconoce la voz del pastor porque lo ha escuchado ese pastor muchas veces. Y voy a utilizar esta analogía porque un matrimonio que constantemente se está exponiendo a la voz del buen pastor, escuchando a Jesús, leyendo la palabra de Dios, va a poder reconocer la voz de Dios. Tú sabes, hay muchas voces que constantemente nos están hablando. Vivimos en un mundo tan comunicado, pero a la misma vez, mira qué contrariedad, tan descomunicado. Porque son muchas voces que nos hablan. La voz de nuestra propia conciencia, los vecinos, las redes sociales, la televisión, demasiada presión. Y eso afecta el matrimonio. Tú deberías hacer esto. Y hay modelos que nos enseñan a hacer ciertas otras cosas por todo lado. Todo el mundo tiene una opinión de cómo tú tienes que vivir. Exacto. Pero entonces llegamos a un momento de, ok, eso es lo que dice la gente, pero ¿qué dice Dios? ¿Qué dice mi pastor? El pastor de mi alma. ¿Qué dice?
Entonces, como matrimonio, no hay nada que una más a un matrimonio que Dios. De hecho, yo siempre lo digo y hasta lo digo de broma, el matrimonio tiene que ser de 3, pero no porque la suegra está involucrada, sino es porque Dios es el tercer elemento. Allí. Y de hecho la palabra de Dios dice que cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Exacto. El tercer doblez es Dios. Amén. Entonces, un matrimonio que se mantiene unido en oración. Hay poder en un matrimonio que ora. Hay poder en un matrimonio que lee la palabra y comparten. Hay crecimiento en fe. Tú sabes que si nos remontamos a nuestros viejos tiempos de lo que es la agricultura en nuestros países, no se utilizaban tractores, se utilizaban yunta de bueyes, que eran 2 bueyes que tenían un trozo de madera que se los ponían en sus cuellos y ellos empujaban literalmente para ir haciendo un surco en la tierra y ahí ponían la semilla. Los 2 bueyes iban amarrados de tal manera que eso iba parejo, iba paralelo, iban haciendo un camino, iban haciendo un espacio en la tierra para ser sembrado. Cuando nosotros estamos unidos a Dios, estamos caminando en el mismo ritmo. No va uno atrás y otro. Es cuando tú pasas por un terreno y tú dices, pero ¿quién hizo ese surco? O sea, eso está desordenado, eso es un desastre. Pero cuando estamos caminando con Dios, vamos caminando parejo. Muchos matrimonios no quieren comenzar a hacerlo porque el hombre tiene la tendencia a decir, bueno, es que mi esposa no es espiritual. Mi esposa es la que sabe orar, yo no sé. Y qué pena. Pero creo que todo hombre tiene que entender, y se lo he dicho a mucha gente, oye, ¿cómo se aprende a orar? Orando. Orando, es cierto. Tú aprendes a orar orando. Un niño comienza a aprender a hablar hablando. Y comete muchos errores y dice malas palabras incorrectas, pero conforme las va practicando, las va diciendo bien. Entonces, comenzamos a orar en esta relación de matrimonio donde el matrimonio se va uniendo. Porque un matrimonio, y puedo irme extendiendo a hablar mucho de estas cosas, pero trato de cerrar la idea. Un matrimonio tiene que comenzar espiritualmente. Espíritu, alma y cuerpo. Un matrimonio tiene que tener una unión espiritual para luego llegar a una unión de alma y luego una unión de cuerpo. Pero a veces comenzamos al revés. Y ahí hay muchos problemas. Entonces, cuando un matrimonio se une espiritualmente a orar, a leer la palabra de Dios, a compartir de las cosas de Dios, va a tener sabiduría, va a tener dirección, va a escuchar la voz del Espíritu Santo, va a saber qué hacer con los temas de sus hijos, porque entonces no va a ser un matrimonio dividido, que existe demasiado eso en nuestros países. Matrimonios donde la esposa piensa que los hijos deben ser criados de cierta manera y el esposo de otra manera. ¿Por qué? Porque venimos de casas diferentes. Así es. Y aunque hablemos el mismo idioma y aunque hayamos vivido en la misma nación y en la misma ciudad, fuimos criadas en familias diferentes y vemos las cosas diferentes. Y él dice eso es azul y la esposa dice eso es café. Así es. No, y que nada puede tener éxito fuera de Dios. Nada lo va a tener. Entonces lo que sucede es que cuando nos unimos y oramos juntos y leemos, vuelvo a recapitular, y nos ponemos de acuerdo y pedimos dirección a Dios, como dice Santiago, el que tiene falta de sabiduría, pídela a Dios. Y no te va a reclamar porque la estás pidiendo, al contrario, te va a aplaudir. Finalmente entendiste quién es la fuente de la sabiduría. Soy yo y te la doy, pero la reconociste. Entonces, cuando el matrimonio llega a humildad, necesitamos sabiduría. Tenemos esta situación con nuestro hijo, tenemos esta situación financiera, tenemos estos planes. Señor, ¿están bien o hay que hacer algo al respecto? El Señor dice que va a enderezar toda senda torcida y va a traer el camino correcto. Entonces, ¿qué va a suceder? Van a comenzar a ver progreso, van a comenzar a ver avance. No va a ser un matrimonio que se frustra, porque eso es lo que sucede en muchos matrimonios, se frustran porque nada les está viendo bien, porque no saben qué pasa. Pero cuando comenzamos a buscar a Dios en equipo, no es tú por allá y yo por allá, y a ver, no, los dos juntos, hincados, orando, pidiendo, clamando al Señor, Dios va a escuchar esa oración, Dios va a comenzar a hacer las cosas. Y por otro lado, los hijos van a ser impactados y les estamos dejando un modelo para que algún día cuando ellos se lleguen a casar van a decir, eso es tener un matrimonio, eso es unidad y estoy aprendiendo porque los veo. Y ellos nunca lo van a olvidar. Así es, eso va a marcar su vida para siempre. Pastor, ¿oramos por esos matrimonios? Claro que sí, oramos ahorita mismo. Padre, tú sabes cada matrimonio que está hoy en este momento viendo este video, y tú conoces los retos que están enfrentando, son varios, pueden ser financieros, pueden ser situaciones matrimoniales o situaciones con los hijos, Señor, pueden ser muchas cosas bien variadas, pero Señor, no hay nada imposible para ti, y pedimos ahora, Señor, que tú toques esos matrimonios, que tú traigas esperanza donde ya se ha perdido esa esperanza,
y como dice tu palabra en Romanos, que tú eres el Dios de esperanza. Señor, que tú nos llenes de gozo y de paz en el creer, Señor, en creerte a ti. Que la esperanza de estos matrimonios no esté en el consejo de alguien, no esté en que alguien promete algo, esté en ti, Dios, porque tú eres el Dios de la esperanza y que tú eres capaz de sacarlos de donde se encuentran. Señor, yo te quiero pedir que cada matrimonio pueda estar arraigado y fundamentado en ti, Señor. Que tú pongas en ellos ese deseo de buscarte a ti. Que tú pongas esa hambre, esa sed, Señor, y que tú los atraigas a ti, dice tu palabra, con cuerdas de amor, para que ellos entiendan que tu Espíritu Santo los anhela celosamente, Señor. Bendícelos, prospéralos, Señor, y haz, Señor, en sus vidas, Señor, lo que ellos nunca pensaban que podía suceder, Señor. Ayúdalos, Señor, a ver como tú ves, Señor, a creer lo que dice tu palabra en el libro de Efesios, Señor, que tú eres capaz de hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que podemos pedir o pensar por el poder de tu Espíritu Santo. Y hoy yo bendigo a cada matrimonio que está viendo este video. Declaro que son bendecidos y no pueden ser maldecidos, Señor, que ellos van a prosperar, que sus matrimonios van a iluminar a la luz de Jesús y que van a ser un testimonio de que Dios es capaz de restaurar, de que Dios es capaz de redimir y de hacer cosas grandes. Yo hoy los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén y amén. Gracias, pastor. Gracias Con mucho por este tiempo y por sumarse a alzar su voz. Claro que sí. Bye, bye.